Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo primero del tiempo de Adviento. La primera lectura es de Jeremías, capítulo 33, versículos 14 a 16. Dios promete un descendiente de David que hará justicia en la tierra. En el año 586 a.C., bajo el reinado de Sedecías de Judá, el rey babilonio Nabucodonosor invadió Jerusalén. Por aquel tiempo Jeremías estaba en la cárcel del palacio real, acusado de traición por haber profetizado la victoria de los babilonios y el exilio del rey junto con la gente más notable de Jerusalén. Y así sucedió. Después del exilio en el año 538 a.C., el rey Ciro de Persia permitió el regreso de los judíos de Babilonia a su tierra. Ellos encuentran la ciudad de Jerusalén en ruinas. Solo ven signos de muerte y destrucción, como había profetizado Jeremías. Se oye un rumor. He aquí viene una gran conmoción desde la tierra del norte para convertir las ciudades de Judá en desolación, en guarida de chacales. Los que regresan del exilio caen en el desánimo al ver la tarea gigante que tienen para reconstruir la ciudad. Es una empresa muy grande y tal vez no les alcance el resto de la vida, y mueren sin ver la nueva Jerusalén. La desilusión y el desaliento acaban con el entusiasmo, y entonces se preguntan, ¿por qué nos habrá caído encima semejante desastre? ¿Será que Dios nos ha abandonado para siempre? ¿Se ha olvidado de las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David? ¿Reconstruiremos la ciudad y nuestros enemigos volverán a destruirla? A esta gente desconsolada, un discípulo del profeta Jeremías dirige un mensaje de esperanza. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un retoño legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así, Señor nuestra justicia. Cuando todo parece perdido, el profeta alimenta la esperanza mesiánica y proclama la perenne permanencia de la monarquía davídica, fundamentada en la promesa de Natán. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre, había dicho Natán a David. Dios se mantiene fiel a sus promesas, por tanto, hará surgir un Sema Sadik, un descendiente justo que asegurará la paz y la salvación a todo el pueblo. La tarea del descendiente de David será asegurar la justicia y el derecho, en hebreo Mishpat Sedaká. Mishpat hace referencia a la recta administración de la justicia que permite que el bien y lo necesario esté al alcance de todos los miembros de una sociedad. Y la palabra Sedaká significa justicia social o solidaridad. Es la restitución del derecho de un semejante a vivir con dignidad. El rey Sedecías no garantizó justicia y derecho, pero con el futuro Mesías Jerusalén se llamará Yahvé Tzidkenu. El Señor es nuestra justicia. El cambio de nombre de Jerusalén indica el éxito completo de la obra de Dios. Al recordar las promesas hechas por Dios, el profeta elimina la nostalgia del pasado. También elimina el miedo del presente y despierta la esperanza para el futuro. Si Dios juzgara como nosotros, Israel sería culpable de todo, pero el Señor no pronuncia sentencia, sino que crea su justicia para que todos sus hijos participen de su proyecto de amor. Las promesas de Dios tuvieron su cumplimiento con la llegada de Jesús de Nazaret. Él ha iniciado el reino de paz y de justicia para que nosotros lo continuemos construyendo a lo largo de nuestra vida. Quien se desanima y se rinde ante las dificultades, quien pretende obtener transformaciones radicales e inmediatas, no ha entendido los ritmos del crecimiento del reino de Dios. El verdadero profeta es quien ayuda a discernir los signos del mundo nuevo. Es quien infunde optimismo y esperanza. Es quien hace comprender que el reino del mal no tiene futuro.
Es quien sabe encontrar, incluso en situaciones desesperadas, un camino para recuperar y reconstruir una vida que a los ojos de los seres humanos quizás aparezca ya casi en la ruina. La segunda lectura es de la primera carta a los tesalonicenses, del capítulo 3, versículo 12 al capítulo 4, versículo 2. Pablo anima a la comunidad para que siga creciendo en el amor mutuo. Tesalónica estaba ubicada sobre un puerto marítimo en el Golfo de Salónica y era la ciudad más importante de Macedonia, al norte de Grecia. Probablemente en el invierno del año 50, Pablo llega a esta ciudad acompañado de Silvano y Timoteo. De acuerdo con el libro de los Hechos de los Apóstoles, en Tesalónica se desató un alboroto provocado por los judíos y los apóstoles tuvieron que abandonar rápidamente la ciudad sin haber tenido el tiempo de exponer ampliamente el Evangelio y pensaban que sería difícil que surgiera allí una comunidad cristiana. Sin embargo, no fue así. Por el contrario, en Tesalónica floreció una comunidad cristiana que caminaba sólidamente y que se convirtió en modelo de fe, de esperanza y de caridad. Los cristianos eran capaces de enfrentar las tribulaciones con amor y gozaban de buena estima entre los paganos por su ejemplo como bautizados. Todos recordaban a Pablo con alegría y agradecimiento por haberles predicado el Evangelio. En nuestro pasaje, Pablo pide al Señor que haga crecer aún más en los cristianos de Tesalónica el amor mutuo, porque este es el camino que conduce a la santidad y es la única forma de esperar vigilantes la venida del Señor. Que el Señor les conceda crecer cada vez más en el amor mutuo y universal, como el que nosotros tenemos por ustedes, y fortalezca sus corazones para que puedan presentarse santos e inmaculados ante Dios nuestro Padre, cuando venga nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos en el nombre del Señor Jesús, que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. Ustedes ya viven así, sigan haciendo progresos. Ya conocen las instrucciones que les dimos en nombre del Señor Jesús. Al inicio del tiempo de Adviento, la liturgia nos propone este pasaje para motivarnos a seguir adelante en la construcción de un mundo nuevo basado en las relaciones de amor mutuo. De esta manera nos preparamos y esperamos la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Es posible que en nuestra comunidad las relaciones mutuas sean muy buenas, pero siempre estamos en grado de perfección. Pueda que haya todavía algún malentendido que superar, conflictos que resolver, algo de tensión que despejar. De todos modos, la búsqueda del buen entendimiento con todos y la práctica del amor mutuo nunca pueden ser superadas por ninguna devoción con la que se pretenda prepararnos para acoger al Señor en esta Navidad. El Evangelio es de San Lucas capítulo 21 versículos 25 a 36. Jesús habla de unos signos cósmicos que acompañan la venida del Hijo del Hombre. Jesús transcurre su última semana en Jerusalén. San Lucas nos dice que durante el día el Maestro permanecía enseñando en el templo, que todo el pueblo madrugaba para ir donde él y escucharle, y que hacia la tarde se iba para el Monte de los Olivos y allí pasaba la noche. El templo de Jerusalén se contaba como una de las maravillas más famosas del mundo antiguo. Cuando algunos hablaron con Jesús acerca de la majestuosidad de la construcción, él responde que llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Para un judío piadoso, escuchar tal afirmación es un escándalo, porque no solamente no tiene sentido, sino que es una blasfemia, porque en el santuario está presente la gloria del Señor. Las palabras de Jesús desconciertan porque para un judío su fe queda en el aire, sin ningún fundamento. Si Dios no es capaz de defender su morada, entonces se derriban todas las seguridades religiosas. Los judíos pensaban que su Dios era invencible, capaz de someter a cualquier nación. Sin embargo, más adelante Jesús anuncia que la ciudad de Jerusalén también será sitiada y destruida próximamente. Con la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, Jesús anuncia que existe un mundo que se va a acabar. No es el mundo material,
sino un mundo que no es agradable a Dios porque deshumaniza a las personas. En nuestro pasaje, Jesús invita al gozo y a la esperanza porque está para comenzar un mundo nuevo querido por Dios. Se pasa de una humanidad vieja, invadida por las fuerzas del mal, a una nueva humanidad animada por el Espíritu de Dios, el Espíritu del amor y de la vida. Jesús utiliza unas imágenes enigmáticas para anunciar el nacimiento de esta nueva época. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra se angustiarán los pueblos, desconcertados por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres desfallecerán de miedo aguardando lo que le va a suceder al mundo, porque hasta las fuerzas del universo se tambalearán. Utilizando este tipo de lenguaje y estos signos, Jesús no nos quiere asustar. Está hablando a sus contemporáneos que entienden perfectamente su mensaje. Para describir un gran cambio, una transformación radical del mundo, Jesús se vale del mismo lenguaje y de las mismas imágenes que utilizaron los profetas y también los predicadores y escritores de su tiempo. Se trata de un lenguaje apocalíptico que en ningún momento significa anuncio de desastres, catástrofes, sufrimientos, caos y mucho menos castigos de Dios. El verbo griego apocalipto significa desvelar, quitar un velo que impide ver lo que está debajo. Si Jesús no quita el velo utilizando este lenguaje, todo quedaría cubierto en el misterio o en la oscuridad. Lo que Jesús quiere sacar a la luz es todo el mal o lo negativo que existe en el mundo: la violencia, la guerra, las injusticias, la mentira, el engaño, la miseria, el dolor, el sufrimiento, la muerte, etc. Si Jesús no nos hubiera revelado el designio de Dios para con la humanidad, no tendríamos ninguna esperanza. Pensaríamos que todo estaría dominado por el mal y que ya no habría nada que hacer. Caeríamos en la desesperación o en la resignación. Jesús dice que sucederán signos en el cielo con el sol, la luna, las estrellas, que todas las potencias del cielo se tambalearán, también habrá estruendo del mar y del oleaje. Estos signos aparecen en el primer relato de la creación en el libro del Génesis. La tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo. No había luz, ninguna forma de vida, todo era desorden y oscuridad hasta que Dios interviene con su palabra creadora. Después aparecen el sol y la luna para señalar regularmente el ritmo de los días, de las noches y de las estaciones. Los judíos contemplaban el firmamento y notaban que no había nada más estable e inmutable que el itinerario de los astros para que cíclicamente aparecieran las estaciones. Ellos tenían la certeza de que todos los días el sol aparece por el oriente, como siempre. Cuando un salmista compone un canto para las bodas de un soberano, emplea imágenes de estabilidad del firmamento para desearle la paz y la solidez de su reino y que nadie se lo arrebate. Dice: que tu reino dure como el sol, como la luna por todos los siglos. En tu reino abundará la paz hasta que no se apague la luna. Nosotros sabemos que la luna nunca se apagará mientras no se apague el sol. Por tanto, en el reino del soberano habrá paz por siempre. Cuando Jesús afirma que las potencias del cielo se tambalearán, quiere decir que todo aquello que los humanos retienen como estable e inmutable, Dios está en grado de cambiarlo e incluso de acabarlo. Aquello que pensamos que nunca caerá es el reino del mal. Pareciera invencible, pero Jesús nos dice que no es para nada estable como parece. En este mismo sentido, Jesús utiliza imágenes apocalípticas para describir lo que sucede en la tierra. Habrá angustia de los pueblos al ver la violencia que ejerce el mar. En el contexto del Medio Oriente antiguo, el mar es el símbolo del caos, de las fuerzas negativas, porque allí habitan los monstruos marinos, Behemoth y Leviatán, que eran signos de muerte que luchaban contra la vida y contra el proyecto de Dios.
Según el libro de Job, Dios cerró el mar con puertas y cerrojos y dijo: hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí acabará la arrogancia de tus olas. Así fue el paso del caos al cosmos cuando Dios hizo la creación. Así la tierra se convirtió en habitable para los seres humanos, para los animales y las plantas. En nuestro pasaje, Jesús describe el caos primordial. Las fuerzas que mantienen el orden en el universo se desestabilizan. Aparece una situación confusa, informe y oscura como la que existía antes de la creación. Jesús estaba haciendo referencia al mal que existe en el mundo, tanto en su época como también hoy. Estamos en un mundo en el que cada vez es más difícil vivir. Sabemos que muchas personas viven en condiciones infrahumanas. No se valora la convivencia, hay cada vez más intolerancia, persiste el afán de poder que genera odio, injusticia, violencia, guerra, etc. Al hombre contemporáneo ya no le atemorizan los discursos apocalípticos y tampoco se detiene a escuchar el mensaje de esperanza propuesto por Jesús. Ahora le preocupa la crisis ecológica, el clima, la destrucción de nuestro planeta, de nuestra casa común. Todo esto produce miedo, como dice Jesús. Los hombres desfallecerán de miedo aguardando lo que va a suceder al mundo, porque hasta las fuerzas del universo se tambalearán. Es el terror que sienten los seres humanos ante los desastres que ellos mismos han provocado, con el rechazo de toda ley ética, con el desprecio de los valores más sagrados, con la pérdida de toda referencia moral. Dios ha creado un mundo bueno. Y sin embargo se han introducido las fuerzas del mal y, contrario a lo que muchos piensan, estas fuerzas se tienen que acabar. Pareciera que el reino del mal fuera estable como el firmamento, pero Jesús dice que esto no es como parece. El espíritu que Él ha traído al mundo es más fuerte que las fuerzas del mal. De igual manera el Evangelio, Él contiene una fuerza nueva, capaz de llevar al mal a su ruina. Este es el mensaje de gozo que Jesús quiere comunicar con imágenes apocalípticas. Jesús dice: va a comenzar una nueva historia. Se tendrá que acabar el mundo de su mano y pasar a una era nueva. Este es el anuncio alegre de la Navidad. Los dolores de parto no son más que el preludio del nacimiento de una nueva vida guiada por el Espíritu. Y ahora Jesús cita un texto del libro de Daniel. Entonces verán al Hijo del Hombre que llega en una nube con gran poder y gloria. Cuando comience a suceder todo eso, enderécense, levanten la cabeza, porque ha llegado el día de su liberación. La citación que hace Jesús la encontramos en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde el autor presenta la historia de la humanidad como una sucesión de reinos que se comportan como bestias salvajes. Los grandes imperios opresores son comparados con bestias feroces que surgen del mar, del lugar del mal, del caos. La primera bestia es como un león. Representa el imperio de Babilonia, cuyo emperador Nabucodonosor había destruido la ciudad de Jerusalén. La segunda bestia es como un oso, que es la imagen del imperio de los medos, que vencieron a los babilonios. La tercera bestia es como un leopardo, que hace referencia al imperio de los persas, que se extendió por todo el mundo antiguo hasta Grecia. Y la cuarta bestia, que no tiene identidad de lo feroz que es el imperio griego con Alejandro el Grande y sus sucesores, los Seleucidas, que gobernaron Siria y Palestina. Estos imperios combaten violentamente sobre sus víctimas e instauran un poder que es inhumano. Esta lucha de poderes es tan antigua como el reino animal del cual procedemos. El profeta Daniel se pregunta si esta historia de los imperios va a continuar así para siempre o en algún momento tendrá fin. Él mismo ofrece la respuesta presentando otra escena. Un anciano con cabellos y vestidos blancos como la nieve está sentado en un trono y decreta el fin del poderío de las cuatro bestias. Es aquí donde aparece la imagen del Hijo del Hombre, que llega en una nube con gran poder y gloria.
Dios quitará el poder de las bestias y lo entregará al Hijo del Hombre. La expresión Hijo del Hombre procede del arameo Bar Enosh y del hebreo Ben Adam. Significa simplemente un humano, un ser mortal. El Hijo del Hombre del que habla el profeta Daniel no procede del mar, del lugar del caos y del mal, como las 4 bestias, sino del cielo, es decir, del ámbito de Dios, por tanto, tiene un origen trascendente. La profecía se ha cumplido solo con la venida de Jesús al mundo. Él es el Hijo del Hombre que ejerce su soberanía con una sabiduría que vivifica, porque está revestido del Espíritu de Dios. Jesús ha interrumpido para siempre la cadena de imperios feroces. Ha dado un vuelco a los valores, poniendo en primer lugar el servicio y no el poder. De esta manera ha introducido un nuevo criterio, el del amor que brota del corazón humano y no la crueldad y el dominio que surgía de las bestias salvajes. En nuestro pasaje Jesús dice que cuando sucedan estas cosas hay que hacer 2 acciones. La primera es caminar derechos. Aquí aparece el verbo griego anakipto, que significa enderezarse después de haber estado agachado por miedo o vergüenza o porque ha sido humillado. San Lucas emplea este verbo cuando Jesús curó a una mujer a la que un espíritu tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Una vez que le impuso las manos, ella al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Jesús dice que no hay que andar agachados con miedo o avergonzados a causa de nuestros pecados. Dios es amor incondicional y solo amor. El creyente no se puede inclinar ante el reino del mal, el de las bestias salvajes que aún están presentes, pero que están destinadas a desaparecer. No se puede doblar ante un pensamiento dominante. No siempre lo que piensa la mayoría es lo correcto. No hay que agacharse ante quien hace propuestas que conducen a la muerte. No podemos ser esclavos de la moda, de los regímenes políticos, de las dictaduras, de la publicidad e incluso de nuestra fragilidad o los errores que hayamos cometido en el pasado. Jesús pide un cambio de actitud porque Dios nos ama infinitamente, así como somos, y porque comienza un mundo nuevo. La segunda acción que pide Jesús es alzar la cabeza, mirar hacia lo alto. No podemos mirar solamente la realidad de este mundo que es pasajera o efímera. Es decir, hay que visualizar el sentido de nuestra existencia. No replegar nuestra cabeza únicamente sobre la realidad material, que es importante, pero que no es lo absoluto. Hay que mirar más allá porque se acerca nuestra liberación. Hay muchas situaciones en que no hay fuerza para levantar la cabeza. Por ejemplo, cuando una persona es abandonada por su cónyuge, cuando hay padres decepcionados por la conducta de sus hijos, cuando se es víctima del odio, de la violencia, etc. Sin embargo, no existe ningún caos del que Dios no pueda extraer un mundo nuevo y maravilloso. Y este mundo nace en el mismo instante en que permitimos a Dios realizar su adviento en nuestras vidas. Ahora Jesús concluye su discurso haciendo 2 recomendaciones. Presten atención. No se dejen aturdir con el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida para que aquel día no los sorprenda de repente, porque caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén despiertos y oren incesantemente, pidiendo poder escapar de lo que va a suceder. Así podrán presentarse seguros ante el Hijo del Hombre. La primera recomendación que hace Jesús es vigilar, prestar atención, porque el corazón se puede endurecer. Mientras que nosotros pensamos y tomamos decisiones con la cabeza, en el mundo judío lo hacían con el corazón. Ahí estaba el centro de los sentimientos y de las decisiones. Si no se vigila el corazón, se puede volver insensible, sobre todo a la hora de distinguir entre lo que es justo o equivocado, lo que tiene valor o lo que es banal, lo que es bueno o malo. Jesús dice, lo que endurece el corazón es la embriaguez. No se trata del exceso de alcohol, sino de todo aquello que conduce a la persona a un mundo irreal,
ilusorio, como acontece con los borrachos. No distinguen lo que es un sueño de lo que es la realidad. Nos puede emborrachar la carrera profesional, el éxito, al punto de olvidar la familia, o también el dinero y ver a las personas no como hermanos, sino como antagonistas, rivales que hay que superar para acumular más dinero. Nos podemos emborrachar de fiestas, de viajes, y no darnos cuenta que vivimos en un mundo ilusorio. Jesús advierte que aquel día no sorprenda, porque caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Aquel día hace referencia al punto de llegada de nuestra vida. Es el momento en el que se debe hacer una evaluación. En ese momento se concluye si hemos vivido como borrachos en un mundo irreal o una realidad verdadera. Jesús nos invita a actuar con sabiduría para saber leer el sentido de la historia, para mirar hacia el horizonte y saber cuál es la dirección que se debe tomar en la vida. Jesús nos rescata de una humanidad prisionera del egoísmo, del pecado, de la muerte. La segunda recomendación de Jesús es hacer oración. Perseverar en la oración y no adormentarnos. No se trata de repetir fórmulas devocionales, sino de mantenernos en un constante diálogo con el Señor, de tal manera que podamos tomar decisiones como fruto de este diálogo. Como sucede con dos enamorados que dialogan constantemente y cada uno busca tomar decisiones para agradar a la persona amada. La oración es como la respiración. Si dejamos de respirar, nos morimos. Si dejamos de orar, la vida divina que está dentro de nosotros se puede apagar. Por tanto, es necesario mantener el diálogo con Dios, orar siempre, en todo tiempo y en todo lugar. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo recomienda: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración también nos permitirá permanecer de pie, es decir, esperar al Hijo del Hombre sin temor. Nos hará estar preparados para darle la bienvenida e irnos con Él hacia los espacios de libertad a donde Él nos quiere llevar. Es la oración la que libera de la mentalidad corrupta de este mundo, la que nos hace saborear y disfrutar el reino de Dios en la historia. Jesús concluye diciendo que nos presentemos de pies, firmes ante la llegada del Hijo del Hombre. No es en el momento de la muerte, sino aquí y ahora. Porque cuando el Señor entra en nuestra vida, con su palabra y con su luz, quiere que estemos de pies, es decir, que acojamos la propuesta de construir un mundo nuevo. En la liturgia nosotros escuchamos el Evangelio de pies, porque queremos significar que estamos listos para coger su palabra, seguirla y salir corriendo a compartirla con nuestros hermanos. En nuestro pasaje, Jesús nos advierte que hay un mundo donde hay mal, hay una humanidad malvada que nos asusta, pero Él nos invita a no desanimarnos, porque esta humanidad malvada está destinada a desaparecer. Por tanto, hay que involucrarnos en la nueva humanidad que quiere construir el reino de Dios aquí y ahora. Les deseo un feliz domingo y un feliz inicio del tiempo de Adviento.